Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Ahora mismo estamos tratando de llegar a la cima de la Mezquita de Colón, también conocida como La Teta. Hemos primeramente pasado por la mina de piedra que se encuentra a unos 500 metros hacia abajo. Atravesamos hasta aquí por el monte y estamos buscando ahora el camino para poder llegar arriba. Acabamos de llegar a un costado de la mezquita y nos encontramos con una pequeña cueva. Esta es la primera vez que visitamos este lugar. Aquí en estas cuevas de todo este territorio se escondían los negros africanos huyendo de los colonizadores españoles. Muy cerca de aquí hay un poblado llamado Taita Roque. Fue nombrado así por un negro africano muy conocido que curaba a las personas de esta localidad. Y bueno, supongo que la silueta que está aquí es como dos ojos y una boca. Pudo haber sido hecha por alguno de estos negros africanos en aquellos tiempos. Todavía estamos como a un costado de la Mezquita de Colón. No me conformo con esto, espero encontrar el camino hasta llegar a la cima. Estamos casi llegando a la cima y una de las cosas que siempre tomamos en cuenta a la hora de llegar a la cima cuando vamos a escalar un cerro que no conocemos es guiarnos por los maguey. Las personas cuando suben los cerros cortan la punta de los maguey para no pincharse con las espinas, y entonces yo particularmente me voy más o menos guiando por esos cortes y por ahí entonces es como llego a la cima. Acabo de llegar a la cima de la Mezquita de Colón. Cuando llegué aquí a la mina pensé hasta no hacer el video, ya que todos los trabajadores nos dijeron que si estábamos locos, que cómo íbamos a subir aquí si era la primera vez que veníamos, que no sabíamos por dónde era, que era muy difícil, que cogiera la liana y me la amarrara de la cintura porque era muy empinado. A la verdad que tuve miedo de subir esta última parte, está bastante inclinada la pared, pero hay muy buenos agarres. Y bueno, acabo de llegar y Liané está subiendo ahora. Ten cuidado ahí, ten cuidado, no, más adentro el pie. Ahí, agárrate bien. Entonces subiste sin estar agarrada a mi cintura. Aquí se puede ver el Cerro de los Portales. Próximamente estaremos haciendo un video en ese lugar.
haberme sentido tan desmotivado al principio. Me siento súper genial de haber conseguido llegar aquí a la cima de la mezquita de Colón. Vale la pena hacerlo, una excelente vista. A la verdad que es un poco peligroso, pero si se toman las precauciones y se tiene cuidado, se puede lograr. Un saludo para todos. Debo confesarles algo, ahora mismo este lugar se ha convertido en mi favorito. Estuve en el Cerro Pilón, voy a dejar el link en la descripción aquí abajo. Y ahora de verdad que la vista maravillosa. De este lado el Cerro de los Portales, a mi espalda se puede ver el poblado de Bariay, se puede ver el central de Santa Lucía, la bahía de Bariay. Cuando caminamos hasta esta parte del cerro, esta esquina, buscando al este, encontramos la parte donde mejor se puede subir. Nosotros de verdad que subimos por una parte que estaba mucho más difícil. Por aquí hay una parte que es mucho más fácil. Prácticamente cualquier persona puede subir y bajar sin ningún tipo de problema. Por ahí vamos a bajar ahora. Bueno, después de pasar alrededor de 30 minutos aquí arriba y disfrutar la vista, pensamos bajar y visitar el río Camayén. Es un río que está bien cerca de aquí, es pequeño, pero sirve para refrescar con esta calor. A la verdad que es muy triste ver esto. A las personas que nos gusta la montaña, nos gusta la escalada, el senderismo, ver como un día esto fue un cerro como el que acabamos de ascender y que le pase algo como esto. Es triste de verdad. Aquí estamos en el río Camayén, refrescando para regresar al Holguín. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y nos vemos en una próxima aventura.